qué alegría estar con ustedes. Cada sábado que suma es una gran alegría podernos conectar nuevamente. Y hoy tenemos un programa súper, pero súper especial. Y qué lindo que en este mes de enero nos aceptara la invitación que le hiciéramos nuestro invitado de honor el día de hoy, porque quería para que todos nosotros aprendamos sobre cómo manejar y equilibrar nuestras finanzas, nuestra economía. Quería tenerlo con nosotros y aceptó gustosamente. Por eso quiero invitarlo a Javier González Olaechea para que esté con nosotros, invitarlo para que comparta con nosotros este tema y que sé que será un gran aporte de gran valor para todos nosotros, mis queridos. Qué lindo tenerlos. Voy a ponerme mis lentecitos, como les digo siempre los sábados, para poder ver quiénes están con nosotros y hacer la invitación para que nos acompañe Javier y nos hable sobre ese equilibrio económico que todos necesitamos aprender. Así que qué maravilloso. Vamos a invitarlo y vamos a enviar la invitación para que nos acompañe ahora. Muy bien, qué alegría. Yo ahí les voy a contar algo más. A ver. Ay, Dios, qué alegría. Javier, qué alegría, Diosito. Hola, Lola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya lo habíamos planificado desde el año pasado y se dio este día maravilloso. Gracias, Javier. Gracias a ti por invitarme. Saludos a tu comunidad. Yo quería contarles primero cómo fue que yo me encanté contigo, Javier, cuando estaba viendo tu live y mira, tú sabes que uno a veces en este caminar espiritual, en este caminar de evolución, uno puede escuchar muchas enseñanzas sobre la economía, sobre el dinero, pero a mí me encantó escucharte y de verdad que en la forma tan sencilla, práctica, que nos hablaste sobre ese 10%, y mira tú, yo fui la primera en seguir tus pasos y el decir, lo primero que voy a hacer es guardar ese 10%, y fue algo grande para mí, por eso yo quería tenerte, porque mira, lo hice, lo hago, y ha sido, mira, algo muy práctico que me llegó al alma y yo empecé desde ese momento. No sé si hice bien o no, hoy día lo vamos a descubrir, pero lo que hice fue, apenas tenía un ingreso, lo convertía en dólares y lo guardaba ese por ciento para no tocarlo, porque a veces uno cuando lo tiene en la moneda ya empieza a gastarlo, y bueno, hoy día vamos a aprender contigo, mi querido Javier. Háblanos cómo vamos a encontrar ese equilibrio en las finanzas. Bienvenido y te dejo para que tú nos hables de este hermoso tema. Muchas gracias, Lola. Saludos a toda la gente que está viéndonos en el vivo. Antes que nada, comentarles que mucha gente le tiene miedo al dinero. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a manejar dinero. Por alguna razón en el colegio nos enseñan muchas reglas, mucha historia, geografía, pero algo tan básico como cómo manejar el dinero no te lo enseñan. Entonces a veces uno sale al mundo y empieza a recibir sueldos, trabajos, o tiene su propio negocio y empieza a recibir dinero y no sabe qué hacer con él, ¿no? Y lo más importante es saber que el dinero, como todo en la vida, tiene cierto tipo de reglas. Hay un libro muy bueno que está en PDF, que se lo recomiendo a la gente que tiene más de 1000 años, que se llama El hombre rico de Babilonia. Es una fábula, no sé si la has escuchado. Claro, y es muy buena porque te habla de la lógica que hay atrás del dinero, indistintamente del rubro en el cual tú estés. El dinero tiene una forma de trabajar en el cual, si tú la conoces, le vas a poder sacar mejor provecho a él. Y lo primero que uno debe saber es que, antes que nada, hay mucha gente que dice que cuando se endeuda, le dan deuda, tiene relación de dependencia, les ofrecen créditos, tarjetas de crédito, etcétera,
y entonces se embargan en esas deudas que por lo general no son saludables. Entonces, lo primero que hay que saber es que porque te den un crédito, te den un préstamo de algo, ¿sí? Que tú puedas pagar la cuota, no quiere decir que debas adquirirla. Eso es lo primero. Que puedas pagar la cuota no quiere decir que sea lo mejor para ti financieramente. Recuerda que si te lo está ofreciendo el banco es porque al que le conviene es el banco. Claro. Ellos tienen un negocio que es vender. Lo acepto. Claro, entonces tienes que verlo. ¿Por qué me están ofreciendo esto? ¿Porque me sirve a mí o le sirve al que gana plata? Y es al que gana plata, la verdad. Entonces, lo primero que hay que saber es que el hecho que yo pueda pagar una deuda, hay mucha gente que dice, ay, me endeudo, por ejemplo, para comprar un carro o comprarme una casa, lo que sea, y me dice, no, pero la cuota das, y la cuota das porque la puedo pagar. No, la puedes pagar con esfuerzo, pero algo vas a tener que dejar de hacer para tener que pagar eso. Y entonces tú tienes que decir, ¿es una prioridad para mí esto o no lo es? Entonces, en esa línea, lo primero que... La primera regla financiera que te puedo recomendar es no gastes más de lo que no tienes, que es una regla básica, es decir, no uses la tarjeta de crédito, por ejemplo, por más que te la ofrezcan. La tarjeta de crédito muchas veces tiene más de 100% de interés. Es decir, es un número muy alto. Entonces muchas veces dicen, ya, yo pago X cosa con la tarjeta de crédito. Entonces dicen, ya, yo pago, voy, me compro un mueble para mi casa y la pago con la tarjeta. Y dice, ya, ¿cuánto vale? Por ejemplo, 200 soles. Pues entonces lo pago con la tarjeta. Dice, no, con la tarjeta vas a pagar 400 por el mismo mueble. 200 de lo que te cuesta y 200 del interés en un año. Entonces, en realidad, muchas veces uno no se da cuenta del costo incorporado que hay en las tarjetas de crédito. Uno no ve que tiene un costo financiero altísimo. En el caso de tarjeta es lo que más alto crédito, una deuda, interés tiene. Entonces, volver a la regla básica que hoy el sistema capitalista actual olvida, que es, si no tienes para pagarlo, no lo compres. Entonces, yo uso una regla de que si no puedo en realidad pagar 2 veces el valor, entonces no puedo pagarlo. Por ejemplo, Claro. Si yo voy y me quiero comprar un auto y el auto vale 10.000, digo, ¿puedo pagar 20.000? Si no puedo pagar 20.000, entonces no lo compro. Oh, ya entendí. ¿Por qué? Porque eso te lleva a comprar solamente lo que es realmente necesario para ti. Entonces, en esa línea, uno debe hacer lo que yo utilizo, que comenté en el video y que tú me comentas que estás usando con éxito, que es, una vez que yo ya limpié de mis deudas, ya me salí de estos gastos intereses, de estos intereses innecesarios, digo, ok, ¿cuánto es mi ingreso? Si mi ingreso es 10, yo tengo que poder vivir con 9. Entonces, ¿por qué? Porque ese 10% tú te vas a dar cuenta que son gastos innecesarios que tienes. Lo que muchas veces se llaman gastos hormiga, que uno no se da cuenta, pero que los gasta diariamente. Por ejemplo, todos tenemos nuestros gustitos. Entonces vamos a la bodega y te compras tu Coca-Cola con tus galletas o tu Coca-Cola con tu sándwich. Entonces tú dices, son solamente 5 soles. Sí, pero si ese gusto te lo das 5 veces por semana, son 25 soles a la semana, que son 100 soles al mes. Entonces, no te diste cuenta y gastaste 100 soles al mes. Y 100 soles al mes es la factura de internet de tu casa. Que te la gastaste en sanguchitos y gaseosa. Y tú no lo registraste. Son gastos hormiga que tú gastas en el día a día y que se te va y ni te diste cuenta, y mucha gente no toma nota, obviamente no pide factura por lo que le venden al sol 50, entonces no tiene cómo llevar un registro. Por lo general lo paga en efectivo, no con la tarjeta o no con las aplicaciones, entonces lo paga en efectivo, no lo registra. Entonces, si tú cuando recibes 10
sacas automáticamente el 10%, sacas ese 1, ¿sabes? Y lo pones en otra cuenta, lo sacas y lo pones en dólares o en soles, pero en otra cuenta a la cual tú no tienes acceso, por lo menos no en el momento, te vas a dar cuenta que puedes vivir con lo que te queda, pero eso no tienes que ser ni bien te ingresa el dinero. Porque mucha gente dice, no, yo espero al final del mes y ahorro el 10%. Déjame decirte que nunca vas a poder ahorrar el 10% de lo que te ingresa mensualmente si esperas al final. Exacto. Nunca vas a llegar a ese 10%. Exacto, perdón, Javier. Exacto, porque mira, uno ya lo recibe y empieza a distribuir. Entonces ya lo gastó. Yo te entendí tan claro eso que mira que inmediatamente lo hice, lo entendí muy bien. Entonces, inmediatamente empecé a pasar, a guardar ese 10%, ¿no? Y gracias, muchas gracias. Mira, o sea, en realidad, qué bueno que te sigo. Mira esta cuenta, la misma cuenta que yo te hago, que son 100 soles mensuales, 5 soles diarios, es 1.200 soles al año. Es muchísima plata. Son los regalos de Navidad de toda tu familia por 3. ¿Me entiendes? Entonces, sí, ponte a pensar que tú el 1 de enero dices, no voy a controlar ese porcentaje. A fin de año tienes la Navidad pagada. Entonces, esos son los tipos de gastos que uno, sin realmente afectar su calidad de vida, puede ahorrar automáticamente simplemente con un tema de organización. El dinero se nos va por lo general porque no nos organizamos con él. Uno muchas veces tiene ya definido cuáles son sus fuentes de ingresos, pero no tiene definido cuáles son sus gastos. Tiene los más grandes, te dice el alquiler, por ahí la comida, la luz, que son obvios porque te llega la cuenta a fin de mes y no te queda otra, pero estoy seguro que mucha gente no sabe exactamente cuánto gasta en transporte, por ejemplo. Que entre combis o taxis, o metropolitano, no lo registra, o gasolina, porque no pide mucho ni pide factura, no pide boleta, entonces no lo registra. Entonces, con un poco de orden, vas a encontrar que tienes muchos puntos de eficiencia. Hay una lógica que es muy buena, que es lo que no se mide, no se controla. O sea, si tú no mides algo, no vas a poder controlar si estás gastando mucho o poco. Si tú no miras, para eso tú tienes que poder llegar a un punto mínimo de división, es decir, poder separarlo entre tipo de gasto o rubro. Entonces ahí te vas a dar cuenta, oye, no necesito gastarme 100 soles en sándwiches con Coca-Cola a diario. O sea, llego a mi casa y me hago, al saber que me ahorro 100 soles, llego a mi casa con más hambre y me hago el sándwich en mi casa. Y me hago mi limonada, me sale mucho más porque tengo más motivación. Pero uno no se da cuenta. Entonces, ese es el primer punto, poder definir cuáles son mis gastos realmente necesarios. Y eso te lo va a dar el mismo orden. El momento que saques ese 10% el primero del mes, automáticamente vas a gastar menos. Porque es un tema psicológico. Cuando veas en tu cuenta que tienes menos plata, y automáticamente, tengo que gastar esto no. Tú sola vas a priorizar. Y un buen método... Y me encanta, perdón, y me encanta lo que tú estás diciendo, que en este momento es, pero una enseñanza maravillosa para todos los amigos que nos están viendo y los que nos seguirán viendo en estos días, que en este tiempo tomar en cuenta lo que tú estás diciendo es básico, porque hay que saber en qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar, y aquellos gastitos hormiga, como nos enseñas, son gastitos que a veces por un gustito, por sentirnos bien emocionalmente, nos comemos de repente un chocolate, después otro chocolate y cositas así, y va sumando. Mira, y eso es algo que hacemos todos, y utilizamos un truco psicológico para engañar a nosotros mismos con una frase que estoy seguro que la mayoría se ha dicho a sí misma, que es, me lo merezco, para esto trabajo. Todos nos decimos esa frase, pero esa frase es cortoplacista, porque tú también mereces disfrutar una buena Navidad, o si mereces también esas vacaciones con tu familia.
con esos 1.200 soles al año, te vas a algún lado. Y entonces también te mereces esas vacaciones familiares, también te mereces esa calidad de vida que se da no solamente en el día a día a nivel micro, sino da en las grandes cosas que terminan dando satisfacción a ti en el largo plazo. Entonces, ese truco psicológico, tenemos que decir, no, me lo merezco, sí, pero también me merezco lo que voy a obtener si ahorro. Me lo tiro para adelante, tener que la cabeza nos lleve a pensar qué puedo hacer con ese ahorro, porque esa es una gran motivación, ¿no? Y ahí quiero llegar con el segundo punto. Una vez que ya tenemos ahorrado ese dinero, ese 10% que todos los meses vamos metiéndolo, ahí tengo que pensar, ¿qué hago con ese dinero? Porque eso nos va a motivar tener un fin. Hay que tener en cuenta que el dinero no debe ser un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr otra cosa. Uno no debe buscar el dinero por el dinero en sí, el dinero es un papel. El dinero te da algo a cambio, entonces tú tienes que pensar para qué lo quieres, qué te puedes lograr con ese dinero. Entonces verlo como un medio para lograr un fin máximo, que es algo intrínseco que tú decías que es importante para ti. Entonces, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos va a dar satisfacción y eso es lo que nos va a dar la mentalidad de crecimiento, ¿no? Porque cuando uno tiene un motivo para invertir o un fin para el dinero, te permite pensar, crear realidades en tu cabeza. No solamente sentarte acá en el día a día, sino te obligas a pensar qué quiero hacer. Entonces estás creando en tu cabeza un futuro. Entonces te da un motivo, algo que te mueve. Acuérdense que la palabra motivación viene de movimiento. Entonces, la motivación te mueve a hacer cosas. Entonces, hay que saber qué vamos a hacer con ese dinero. Entonces, ahí uno tiene que definir qué es lo que es importante para uno y especialmente cuál es la aversión al riesgo que tiene cada una de las personas, ¿no? Hay gente que puede ahorrar. Yo recomiendo hacer un mix con ese dinero en parte como ahorros para tener una seguridad de cualquier emergencia, que todos, si tienes familia, la tranquilidad de que puedes cubrir una cuenta médica para tus hijos es fundamental. Entonces, lo llevas para un lado, ahorras un porcentaje, pero no todo. De ese 10%, por ejemplo, yo digo de ese 10%, 5 lo ahorro, o sea, la mitad lo ahorro como fondo de emergencia. Si pierdo el trabajo, si hay una factura médica o lo que sea. Y otro 50% lo inviertes en crecer. Es decir, ampliar tus fuentes de ingreso. Lo más importante es que hay que entender que cuando uno tiene un trabajo en relación de dependencia y vive de eso, como la mayoría de gente hace, tiene un sistema binario, es decir, o está pasándola bien o la está pasando mal, o tiene trabajo o no tiene trabajo, o gana dinero o no gana un sol. Entonces, esa disyuntiva constante nos lleva a estar con la soga al cuello constantemente, porque sabes que uno puede perder el trabajo porque vino la pandemia, porque tu oficina cerró, porque tu jefe quiso poner a su mejor amigo en tu puesto, o porque simplemente reestructuraron tu puesto ya no es relevante, o lo que sea. Entonces, uno está a una mala decisión, a un mal momento de no tener plata, de no tener fuente de ingresos, y eso es muy fuerte, y eso lamentablemente a la larga en algún momento en nuestras vidas pasa. Lo mejor es que te pase lo antes posible para poderte recuperar, pero si no, tienes que saber que eventualmente va a pasar, eventualmente uno se queda sin trabajo, sea porque te votaron o porque si tienes muchísima suerte y trabajaste toda tu vida en un solo lugar, te jubilaste. Entonces, y la jubilación nunca son buenas, no importa cuánto ahorres, cuánto es plata que uno debe mentalmente ya dar por perdida. Yo en realidad pienso que esa jubilación no existe porque yo no voy a vivir de eso, no puedo vivir de eso.
Entonces uno tiene que pensar nuevas fuentes de ingresos para que el sistema ya no sea binario. O sea, si se te cae uno, tengas otras fuentes que te permitan vivir. Es decir, obviamente te ajustarás un poquito para abajo, podrás ahorrar en otros temas, pero no te quedas en cero. Y eso es lo más importante. Porque el problema es que cuando tú pierdes el trabajo, te quedas en cero. Entonces, esa frustración y esa angustia de no saber cómo vas a salir adelante el siguiente mes o de dónde vas a conseguir el siguiente mes, o que tus ahorros te los vas comiendo con cada galleta que comas. Entonces, tienes que pensar en nuevas fuentes de ingreso. Y eso es algo que hoy en día en el siglo XXI todos tenemos que hacer. Lo más riesgoso es no hacerlo. Por más que uno piense que tener un negocio o invertir el dinero es riesgoso, sí. Pero no hacerlo es mucho más riesgoso. Porque ya no depende de ti, depende de otra persona, de tu jefe. Entonces, la única forma que uno va a tener el control de su dinero es cuando uno lo genera por sí mismo y no trabajando para alguien más. Entonces, obviamente hay gente que tiene trabajo, relación de dependencia, y está bien porque uno tiene que pagar cuentas. Pero tiene que pensar también, cuando llega a su casa a las 6, 7 de la noche, 8 de la noche, lo que sea, dedicarle un tiempo a crear una fuente de ingreso adicional, la cual, y esto es lo más importante, no implique necesariamente demasiado tiempo tuyo. Uno debe poder a la larga automatizarlo. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas, 8 tienes que dormir, entonces te quedan 16, y si yo tengo 20 negocios, no le puedo dedicar 40 minutos a cada una. ¿Me entiendes? Tengo que poder automatizar ciertos procesos, tengo que poder delegar en otras personas. Hoy en día, por suerte, Internet te permite mucho ese proceso de automatización. Por ejemplo, si yo tengo algo de comercio online y yo vendo, por ejemplo, que a mí me guste el negocio textil, entonces yo compro cosas en gamarra y le pongo mi marca y las vendo por Internet. La puedo vender a las 2 de la mañana y yo estar durmiendo. Y el sistema de ventas online te registró la venta, cobró, y simplemente tú al día siguiente haces el envío. Pero no tuviste que tú generar la venta. Ese es un ejemplo. Entonces, uno tiene que poder buscar mecanismos de generar fuentes de ingresos externas. También puede ser, si uno no le quiere, como tiene otro trabajo, no le puede dedicar tiempo y dice, ya, ¿qué tengo yo para ofrecer? Uno tiene para ofrecer por lo general dinero, tiempo o experiencia. Entonces, si tienes dinero, tú puedes no hacer las otras dos. Tú puedes buscar una persona que sepa del negocio, que esté en el rubro y le digas, mira, yo ya veo que tu negocio es exitoso. Por ejemplo, me gustaría tener una pizzería. Yo tenía una pizzería. Entonces, yo quisiera ampliar mi negocio en pizzería. Entonces, me busco a alguien que conozca el rubro, que ya tengo una pizzería, y digo, oye, me gusta tu pizzería. ¿Qué necesitas para vender más? La mayoría de gente te va a decir inversión, plata. Ok, yo pongo el dinero, somos socios, tú lo trabajas y yo cobro una regalía por ser socio. Yo no le dediqué mi tiempo, yo le dediqué capital, dinero. Entonces le dediqué mi tiempo a otra cosa. Recuerden que el único recurso finito no es el dinero, es el tiempo. Entonces, lo que tienen que maximizar es la generación de ingresos en un periodo de tiempo. Entonces, esa es una forma. Otra forma es, ok, por ejemplo, no tengo ingresos, no puedo ahorrar, no puedo invertir, pero no tengo trabajo, me quedo sin trabajo. ¿Qué puedo dedicar? Tiempo. ¿Me entiendes? ¿O qué puedo dar? No puedo dedicarle mucho tiempo, pero tengo mucha experiencia en el rubro. ¿Qué le puedo dedicar? Experiencia, entonces te hago una consultoría. Entonces yo asesoro el negocio y soy parte del negocio. A cambio de yo manejar ciertas cosas, pero no tengo que dedicarle 9 horas al día. Y no tengo que poner dinero. Entonces, en función de qué es lo que uno tiene para ofrecer, tiene que buscar
formas de invertir el dinero o invertir los recursos que tenga tiempo o experiencia, de tal forma de maximizar y tener otra fuente de ingreso. Que no dependa necesariamente de tu trabajo. No quiere decir que automáticamente vas a renunciar si tienes una relación de dependencia. No, pero tener varias fuentes. En el momento de que quedas sin trabajo, dices, bueno, se me cayó esta fuente, pero tengo estas dos. Entonces, ahí se van a dar cuenta que cuando tú inviertes dinero y no tiempo, vas a poder invertir mucho más. ¿Por qué? Porque vas a recibir dinero por regalías y vas a buscar otro negocio. Y así vas a buscar y vas a buscar, porque no le tienes que dedicar el tiempo. No le tienes que dedicar tiempo 8 horas de estar ahí en la pizzería o 8 horas ahí en la textilera. ¿Me entiendes? Sí. Lo más importante es que uno sepa qué es lo que tiene para ofrecer. Pero siempre pensando en que tiene que buscar, como te digo, estas nuevas fuentes de ingreso que te permitan no estar en ese sistema binario, ¿no? De tengo dinero o no tengo dinero. Me va bien porque tengo un sueldo o me va mal porque me votaron o renuncié. Entonces, es algo que en realidad es psicológico, es mentalidad de crecimiento y eso es algo que tenemos que todos buscar salir de esa zona de confort en el cual nos ponemos todos siempre, pero siempre hay que buscar estar un poco más incómodo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo crear más? ¿No? Como te digo, siempre teniendo un objetivo. El dinero no es un fin, es un medio para lograr algo más. Entonces, el momento que tú ya tengas esas fuentes de ingreso definidas, tú puedes decir, ¿qué quiero hacer con todo esto? Entonces, y lo que van a hacer es que van a buscar maximizar su tiempo, es decir, ¿no? Dedicarle la menor cantidad de tiempo posible a trabajar operativamente en sus negocios y van a estar más siendo estratégicos, pensando cómo las cosas son más eficientes. Exacto. Tan que nos escriben, a ver, Javier, me voy a dar un tiempito para poderles dar una leidita, a ver. No está fácil romper ese paradigma, dicen. Que no es fácil. No, es dificilísimo. Es dificilísimo. Y te digo por qué. Porque la mayoría de personas, o sea, todos, la sociedad nos inculca a que el fracaso está mal. Tenemos pavor de fracasar en las cosas. Y el fracaso, ese miedo al fracaso inmoviliza. Pero lo que pasa es que el éxito y el fracaso no son antónimos. Uno es paso del otro, uno es una etapa del otro. Tú no puedes lograr el éxito si no fracasaste antes. No vas a ver ningún empresario, nadie exitoso, realmente exitoso y exitoso sostenidamente, no porque le ganó la tinca con algo, con un negocio, sino que objetivamente creció. No vas a conocer a nadie que no haya fracasado estrepitosamente antes. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es necesario. Si están fracasando es porque están aprendiendo, entonces están más cerca a lograr el objetivo, están más cerca al éxito. Excelente. Y mira, hay algo que relaciona con lo que estamos hablando y no hay riesgo, dice, al entrar como socio capitalista, nos pregunta. Claro que hay riesgo, pero hay riesgo en todos lados. El riesgo, lo que pasa es que uno tiene que medir ese riesgo y ver qué es lo que implica ese riesgo. O sea, ¿puede perder dinero? Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que puedas perder ese dinero? Tengo que no vender bien, ok, ¿cuánto es no vender bien? ¿Cuál es mi equilibrio? Y ahí es así, hay riesgo. Pero el riesgo viene de esta forma, el riesgo es el costo de la oportunidad que uno tiene de hacer las cosas. También quedándose en su oficina trabajando para alguien más tiene mucho riesgo. Y es un riesgo que no lo pueden manejar ustedes, entonces es peor. Ajá, porque dice, solo hay que dar el paso, y eso es lo más complicado para mí, nos escribe Seimi. Es que es lo más complicado para todos, porque es como un salto al abismo. Y uno siente que, y es una sensación, yo, por ejemplo, yo he hecho alguna vez paracaidismo, ¿no? y es una sensación que viene como del estómago, que te sube, como que cuando caes de las alturas.
Y es cuando te lanzas a emprender, es lo mismo, sientes que estás cayendo de 200 metros, pero en realidad el cuerpo automáticamente como que aprende a volar. O sea, ese miedo lo tienes al principio. Obviamente, siempre vas a tener un miedo general, pero ese miedo paralizante lo tienes al principio. Y ya luego te vas a dar cuenta que medianamente lo vas manejando. Uno tiene más confianza en los demás que en uno mismo. Entonces, mira, nos ponen, y si pongo el capital, dice, ¿qué tan dueña soy del negocio? ¿qué tan qué, perdón? Cuando pones el capital, ¿qué tan dueño eres de ese negocio? Porque tú estás poniendo el capital y el otro la mano de obra. Correcto, pero es que uno es necesario, los dos son necesarios, uno no puede vivir sin eso. Yo puedo ser el mejor pizzero del planeta, pero si no tengo dinero para poner una pizzería, nadie va a conocer mi pizza. Entonces tengo que buscar a alguien que ponga... Y yo puedo tener todo el dinero del mundo, pues si no encuentro gente con buenas ideas, no la voy a poder invertir en nada. Entonces, en realidad los dos son necesarios. Y obviamente, ahí tú vas a establecer un porcentaje que lo tienes que dejar escrito en papel, papelito manda, en notaría, ¿no? Que te diga cuáles son los porcentajes y cómo te tiene que rendir cuentas la persona que está gestionando la cosa. Porque eres el socio, pero también te tiene que rendir cuentas a ti, ¿no? De qué es lo que hace con tu dinero y qué es en qué se va a invertir y cuánto se va a generar. Uno es dueño en papel, pero uno es dueño también en cuánto se involucra, y eso no implica que te involucres en 8 horas al día, sino te involucras en el planeamiento del proyecto y en el control del negocio. Cuando lo estás generando, por ende tú ya sabes en tu cabeza todo lo que estás haciendo, todo lo que se va a hacer, y lo aplica y lo lleva a cabo otro, lo materializa otra persona, y después en el control, es decir, mes a mes, cuando te rinde estados, cuánto ingresó, cuánto salió, en qué se gastó, cómo podemos mejorarlo. Tú eres dueño del negocio, es tu plata. Si no lo puedes gestionar, tienes que poner o un socio o contratar a alguien que lo haga. Lo mejor es tener un socio porque alineas los intereses del socio con el tuyo. Si tú contratas a alguien, al que contratas no le interesa si le va bien o mal a tu negocio. Lo que le interesa es cobrar a fin de mes. Si el que administra también es tu socio, él tiene el mismo interés que tú, que es que el negocio vaya bien. Javier, yo te hago una pregunta aquí. ¿Y qué sucede? Yo siempre escuché que hay que conocer de un negocio para entrar en él. ¿Podrías no conocer el negocio y entrar como socio? No, o sea, no es lo ideal. O sea, uno debe conocer el negocio. No quiere decir que lo conozca necesariamente porque estuvo en él. Pero uno tiene que investigar previamente del rubro. Todos empezamos en algún momento sin tener experiencia en el campo. O sea, entonces, pero por lo menos tienes que investigar, saber de qué se trata, cuáles son los indicadores que miden el éxito de tu negocio, cuál es la rentabilidad promedio por generar de tu negocio. Entonces ya medianamente sabes a qué sales a la cancha, sabes cuáles son los elementos a tener en cuenta. Pero no necesariamente tienes que tú tener mucha experiencia en el rubro, ¿no? En experiencia real. Tienes que tener a alguien que lo tenga, eso seguro. Si no eres tú, tienes que ser alguien más. Entonces, para minimizar los errores, ¿por qué? Porque uno siempre se va a ir equivocando sobre la marcha. Entonces es mejor ya tener a alguien que ya se equivocó, ¿no? Es mejor tener a alguien que ya se equivocó para no equivocarte en lo mismo. Por lo general, y aunque uno cree que es único, somos todas las personas que tenemos negocios somos muy genéricos en los errores que cometemos, nos equivocamos medianamente en lo mismo, entonces es mejor aprender de los errores de los otros. Ya, claro, eso es también en todo en la vida, ¿no? Y qué lindo que en este campo del negocio que nos estás explicando, nosotros aprendamos a manejar bien nuestras finanzas. Mira, aquí nos están diciendo el porcentaje de las acciones es mutuo
acuerdo es mitad-mitad? ¿Cómo podría ser en ese caso? Mira, lo ideal no necesariamente es mitad-mitad. Puede ser mitad-mitad, puede ser mucho más para el inversionista o puede ser mucho menos. En realidad, cuando tú pones un negocio, tú tienes que valorizar las cosas, ¿no? Dices, ya, ¿qué necesito en dinero? La implementación, etcétera, cuesta X plata. Entonces, eso es lo que tienes que valorizar en dinero. Pero al mismo tiempo, el conocimiento y la experiencia de la contraparte del socio, lo ideal es que desde el día uno le pongan un valor. Es decir, por ejemplo, al que conoce el tema, antes de empezar el negocio, le dice, ya, ¿cuánto crees que vale tu conocimiento? Esa es la pregunta básica. ¿Cuánto crees que vale? Si yo pongo 10.000 y la otra persona me dice, no, yo creo que vale 10.000, entonces sí, vamos 50-50. Javier, una persona nos pregunta que dice, hay etapas de la vida para arriesgar. En la edad adulta se refiere, ¿será bueno arriesgar para un negocio? Nos está preguntando una persona. Efectivamente, a ver, mientras más grandes somos en la vida, más adversos al riesgo estamos. Es decir, menos queremos arriesgarnos, menos propensos somos a tomar riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo para recuperarnos. Es así. Una persona de 20 años invierte o se arriesga, si no quiere decirlo en dinero, se arriesga en la vida en términos generales. ¿Por qué? Porque sabe que tiene 70 años adelante para recuperarse de sus errores. Una persona de 70 años ya es más complicado que se recupere, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. A ver, por ejemplo, hay muchos grandes empresarios que empezaron sus negocios ya tarde en la vida. Por ejemplo, el dueño de Kentucky Fried Chicken, la famosa cadena de restaurantes, que llamaban Coronel Sanders, que fue el creador de la fórmula Kentucky Fried Chicken y de toda la cadena, que después es un multimillonario, fue mendigo en la calle hasta los 65 años. Y él empezó a los 65 años ese negocio, siguiendo pollos en la calle. A los 65 años. Entonces, me dicen, ¿el adulto mayor se puede arriesgar? Sí. Uno es menos adverso al riesgo, pero en realidad uno se puede arriesgar en cualquier momento de la vida. Ten en cuenta que mientras más grande te arriesgas, también más experiencia tienes. Entonces, menos probabilidad de riesgo tienes, menos probabilidad de fracaso tienes. Entonces, no hay que tenerle miedo en ese sentido, sí saber que uno a los 65 años no tiene 20 y no está para invertir el dinero en cosas demasiado volátiles. Por ejemplo, me dices, tengo 70 años, ¿invertirías en criptomonedas? Te digo no. ¿Me entiendes? Porque sí, es tan volátil que tú para asegurarte un retorno tienes que esperar un buen tiempo. O sea, puede ser que ganes mucha plata en una semana, pero puede ser que pierdas mucha plata en una semana también. Entonces, si quieres minimizar el riesgo de que te vaya mal, por ejemplo, en una inversión de criptomonedas, tienes que esperar un año, 2 años. ¿Por qué? Porque a la larga el mercado entero va a subir. Entonces, ahí la misma criptomoneda va a subir porque el mercado sube. Entonces, si lo quieres para comprar y vender en 2 semanas, es especulativo. Entonces, ahí ya hay mucho riesgo. Entonces, te diría, no inviertas. A uno de 20 años te diría, quieres invertir, invierte. Puedes perder, pero vas a recuperarlo eventualmente. Exacto. Entonces, aquí, mira, tú hablaste de esto y ya viene otra preguntita sobre ahora las inversiones del Bitcoin, tanta cosa que hablan las personas. ¿En qué es recomendable invertir en este momento, Javier? Mira, si uno ya tiene un negocio propio, hay que separarlo en dos. Si uno ya tiene negocio propio, si ya es emprendedor y tiene sus propias ventas y ya está en ese mundo, yo lo que recomiendo es invierte en tener presencia en la red, presencia, que tu negocio tenga la mayor cantidad de presencia en la red.
y que tenga un mecanismo de venta digital. Que tú puedas vender tu producto, por más que sea algo que tú tejas en tu casa, puedas automatizar la venta a través de Internet. Internet es una herramienta muy buena para poder llegar a clientes que de otra forma posiblemente nunca llegarías. Entonces, el momento que tú aprendes a utilizar Internet y utilizas todas sus herramientas, vas a poder automatizar tus ventas. Y es ahí donde vas a poder maximizarlas en función de lo que tú misma puedas producir o puedas ofrecer. Pero vas a poder llegar a muchísima más gente y vas a poder automatizar el proceso de ventas, vas a poder vender en horarios que tú no necesariamente estás frente a la computadora vendiendo, porque el sistema mismo te arma un ecosistema que te favorece la venta y que te permite vender sin tú estar necesariamente al teléfono diciendo te ofrezco esto, te vendo lo otro. Entonces, si ya tienes un negocio, yo lo que te digo es ofrece en la red la mayor cantidad de presencia en la red. Si no la tienes, o sea, ese es el primero, pero si no la tienes, tienes dos opciones: o crear un negocio real, físico, y después llevarlo a la red. O sea, la web la vas a tener que utilizar sí o sí. Entonces, es la mejor ventana, hay que ver el Internet como la mejor ventana para vender lo que quieras. Entonces, si ya invertís a poder después llevarlo a la red, o puedes invertir ya directamente en la red, en activos que están en Internet. Tú puedes, en función del riesgo de la persona, tú puedes invertir en negocios físicos, puedes invertir en acciones, puedes invertir en bonos, eso ya depende de cada una de las personas, el tiempo que le quieres dedicar y además lo que te guste. O sea, invertir en algo que te guste, o sea, que no sea algo tedioso, ¿no? O sea, en un rubro que te interese aprender, que te interese leer, que te interese investigar sobre el tema, que te interese ampliarlo. De tal forma vas a poder hacerlo sostenidamente en el tiempo y no va a ser un castigo, porque si encima de tu trabajo después llegas a tu casa y dices, uy, no, esto es un martirio, no es una vida muy agradable, pero si estás vendiendo algo que te gusta, por ejemplo, si te gusta la carpintería y tienes en tu casa un pequeño taller de carpintería y pues haces mesas, que sé yo, que te encanta hacer, que ya hacías antes por hobby y te compraban nada más tus vecinos, ahora haces una página que no son caras. Hoy hay plataformas de marketing digital muy buenas para poder vender todo eso. O sea, uno al principio piensa que es chino, pero hoy en día ya está todo armado en herramientas que te facilitan y te automatizan todo. Entonces, si te gusta la carpintería, lo inviertes en poder tener esa presencia web y hacerlo de tal forma que no te va a ser muy tedioso, lo vas a disfrutar. Y eso va a hacer que lo puedas hacer sostenidamente en el tiempo y ampliarte, porque si vendías mesas, después alguien te va a escribir diciendo, también me hace sillas o también me hace ventanas, entonces más esculturas y como te gusta trabajar en madera y te gusta la carpintería, lo vas a hacer con gusto y los pedidos te van a venir a ti. ¿Por qué? Porque vas a tener una plataforma o vas a tener una ventana digital que le va a llegar a mucha gente y como a ti te gusta la carpintería, a mucha gente le gusta. Entonces vas a poder llegar mucho más fácilmente a tus clientes y te vas a poder dedicar a lo que a uno le gusta, que es la carpintería. Y no en tanto en cómo vendo, cómo llevo a una persona, cómo llevo a lo otro. No, si tienes una buena herramienta de venta digital, una buena estrategia de marketing digital y una buena presencia en la web, vas a poder llegar a muchísima más gente y tú te vas a poder enfocar en lo que a ti te gusta. Acuérdense que no es lo mismo lo urgente que lo importante. Uno tiene que poder... Lo urgente es vender. Lo importante es el producto.
Si no vendes, el producto no sirve para nada tenerlo en tu casa. Pero sin producto no sirve nada, que no vas a vender aire. Entonces, lo urgente es la venta. Lo importante es tu producto. Lo que tú haces porque a ti te gusta, tu carpintería. ¿Me entiendes? Entonces, lo importante es automatizar lo urgente, generar un ecosistema, una plataforma en la web, una presencia en la web de tal forma de que se automatice lo urgente. Entonces tú te puedes enfocar en lo importante, que es tu carpintería. Entonces, yo ya diría en qué invertir es primero piensa cuál es tu carpintería, cuál es lo importante para ti. Una vez que encuentres qué es lo importante, qué es lo que te apasiona, por una forma, ¿qué es lo que harías gratis sin que te paguen? ¿Cuál es tu hobby? ¿Tu carpintería? Ok. Una vez que definiste cuál es tu carpintería, cuál es tu hobby, qué es lo que harías gratis, ve cómo hacer que te paguen por ello. Muy bien. Javier, otra pregunta que me encantaría que nos amplíes. Con ese 90% que nos ha quedado del dinero después de haberlo guardado, ¿cómo lo distribuyes ese 90%? Mira, lo ideal, por ejemplo, hay que los gastos que son fijos y cuáles son tus gastos variables, ¿no? Tu gasto fijo es tu alquiler o tu crédito hipotecario, por ejemplo. No se recomienda que ese monto pase más del 30% de tus ingresos. De tus ingresos, por ejemplo, que incluye los tuyos y de tu pareja, es decir, tus ingresos, o si estás solo, los tuyos, pero el ingreso familiar. O sea, la suma de los dos, ¿no? O el tuyo propio, como te digo, si eres soltero. Pero lo importante es que trate de no excederse el 30% de tus ingresos, de tal forma que tú puedas estar un poco más tranquilo en ese otro 60%, porque ya ahorramos 10. Ya ese otro 10 ya no existe. Entonces, ese otro 60%, ¿cómo lo hacemos? Ok, entonces ya 30 va para mi casa. El otro 30 tiene que ir en gastos variables, pero que son recurrentes. Por ejemplo, la luz es variable, no todos los meses pagas lo mismo de luz, pero sabes que todos los meses te viene la luz. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tienes tu gasto fijo, tu gasto variable, y ya tienes el 60%. Y después tienes otro 20%, tienes otro 30%, perdón, que los usas en gastos fijos, pero que son pequeños. Tu internet es fijo, pero es pequeño, son 100 soles. O tu celular, si es postpago, son fijos, pero son montos pequeños. Entonces, hay gente que separa fijos y variables nada más. Y está bien, pero dentro del fijo metes, juntas chicha con limonada, ¿me entiendes? Porque estás metiendo tu alquiler o tu hipoteca con tu internet. Y tú puedes vivir sin internet o puedes vivir, por ejemplo, sin celular, pero no puedes vivir sin casa. ¿Me entiendes? Hoy en día el internet es básico, sí. Pero si tienes que escoger, prefieres tener la casa. Correcto. Entonces, a veces desagregarlo de esa forma te permite saber en qué te estás excediendo. Por ejemplo, yo me di cuenta hace unos meses, cuando hice ese desagregado, me di cuenta que gastaba demasiado en celular. Digo, pero ¿por qué? Yo no necesito tanto en celular. ¿Me entiendes? Yo no necesito un plan tan alto. Lo corté a la tercera parte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la mayoría lo utilizo con el wifi de mi casa. Exacto. Sí. Entonces digo, pero nunca me había dado cuenta porque me venía en el débito automático de la cuenta del banco. O sea, a mi cuenta. No lo había. Yo antes sí lo necesitaba porque estaba mucho en la calle, entonces necesitaba tener datos. Hace unos meses me di cuenta que no tenía sentido que yo pagaba 199 soles por internet. Dije, yo no necesito hoy en día yo no necesito esto. Ahora pago 50 y utilizo exactamente lo mismo.
Utilizo exactamente lo mismo, no dejé de utilizarlo, simplemente me di cuenta que tenía Wi-Fi más disponible por la pandemia, porque ahora todo el mundo tiene Wi-Fi y antes cuando yo saqué este plan, no todos los locales tenían Wi-Fi, entonces ese tipo de cosas, cuando tú empiezas a desagregar tus gastos, dices, estoy gastando plata en cosas que las puedo solucionar. Entonces, cuando desagregas ese tipo de gastos, te das cuenta. Otra forma es, por ejemplo, ver cuando tú ya tienes deudas. Si ya tienes deudas, por ejemplo, como tarjeta de crédito, deudas de crédito vehiculares, o incluso créditos hipotecarios, como saben ustedes, en la cuota paga un porcentaje de capital, que es decir, lo que bajas en la deuda, y un porcentaje de interés. Por lo general, todo tema de deuda siempre pagas primero el interés y después el capital. ¿Por qué? Porque así le conviene al banco. Por eso tú puedes pagarte 5 años o 8 años de crédito hipotecario y te vas a dar cuenta que debes casi lo mismo. ¿Por qué? Porque pagaste ese interés primero. Y entonces, ¿qué pagan? Todo eso que pagan en medio, interés, que es decir, el precio de que el banco te haya prestado el dinero. Entonces, los intereses van variando, por más que tu cuota es fija, los bancos ofrecen, si te das cuenta, ofrecen distintas tasas de interés. Entonces, si tú conoces el sistema y sabes que el banco, ¿cuál es el negocio del banco? Prestar dinero. Entonces, si por ejemplo a mí el banco de crédito, que por general es el más caro, te dice, quiero comprar un auto, yo no recomendaría que compre un auto, por ejemplo, o por ejemplo, crédito hipotecario. Pero ¿qué tienes un crédito hipotecario? Ya pagas la cuota de 2.000 soles. Vas al Scotiabank o vas al BBVA y le dices, mira, yo le debo $100,000, por ejemplo, de mi casa al banco de crédito y pago esto. ¿Cuánto me ofreces tú por comprarme la deuda? Entonces, ahí esa compra de deuda, que es decir, el banco le conviene que tú ya no le debas al banco de crédito, sino le debas a ellos. Entonces el banco te dice, ya, por la misma plata, yo te ofrezco que tú me pagues tu cuota, o sea, de 1.700 soles al mes. Ya no 2.000. Entonces, y eso tú le dices al banco, se lo dices a cualquier banco, y ellos felices, te hacen todos los trámites y en menos de una semana te compraron la deuda del otro banco. Ellos conversan, negocian todo esto, tú no te encargas de nada. Y automáticamente te ahorraste 300 soles al mes. Por esa compra de deuda. Hay que saber que los bancos compiten entre ellos. Entonces, ¿cómo compiten? Ofreciéndote mejores tasas y mejores cuotas. Entonces, si tú ya tienes un préstamo de hace varios años en un banco, posiblemente las tasas hayan mejorado. Entonces, puedes ir a otro banco y decirle, tengo esta deuda con X banco, ¿cuánto me cobrarán? ¿Cuánto me das tú por esta deuda? Y ellos te van a buscar ofrecer, si es que la tasa de interés del mercado lo permite, ofrecerte algo que tú pagues menos. Entonces, automáticamente sigues con la misma propiedad, es decir, sigues teniendo la misma casa, que sigue teniendo el mismo valor, la sigues debiendo en la misma cantidad de tiempo, pero pagas menos al mes. Entonces, esas son herramientas que uno puede utilizar para ahorrarse ese tipo de cuotas. Entonces ahí vas bajando y lo puedes hacer con las compras, tu préstamo hipotecario, también lo puedes hacer con los créditos vehiculares, si estás endeudado por comprar tu auto, incluso también lo puedes hacer para las compras de deuda de la tarjeta de crédito. Y acá es donde más plata vas a ahorrar. Si tú tienes una tarjeta de crédito y ya debes plata y no quieres seguir utilizando la tarjeta de crédito, lo que puedes hacer es vas a otro banco y le dices, cómprame la deuda. Y ellos ya no te la compran como una deuda de tarjeta de crédito, sino te la compran como una deuda fija. Entonces ya no te suben los intereses. Y ya deja de pagar 100% de interés, pasas a pagar 12%. Porque ya no es una cuota de tarjeta de crédito, es una cuota de una deuda personal. Javier, estoy entendiendo contigo y conversando
qué importante es la educación financiera. Ya nos quedan unos minutos, quiero que se quede grabado el programa. Dime, ¿cómo pueden encontrarte en tu página web? Cuéntanos de Bueno, ti para que sigamos estudiando, podamos aprender. Todo es educación. La verdad que uno comete muchos errores en su vida por esa falta de educación financiera. Y sé que tú tienes muchos proyectos, muchas ideas para seguir enseñando, para seguir dando todo lo que Dios te ha permitido como exitoso empresario que eres, ayudarnos, apoyarnos para aprender esta educación financiera. mira, lo que necesiten, estoy a su disposición. Me gusta mucho poder ayudar, me da mucha satisfacción sentir que puedo ayudar a la gente, porque esa información que a mí me hubiera encantado que me den antes. Y eso que yo estudié la carrera de administración, tengo una maestría de economía, pero hay cosas del dinero que no te enseñan. Y uno le tiene miedo al dinero. Que me escriban con total confianza, que me visiten en mi Instagram, que es @Javier González Olaechea, o tengo una página web que es gonzalezoleechea.com, González las dos con Z, gonzalezoleechea.com o Javier González Olaechea en el Instagram. Lo que necesiten con total confianza, en mi página web me pueden conocer un poco más, cuál es mi experiencia, que me escriban también, lo que necesiten consejos, estoy a su disposición para ayudarlos y poderles levantar todas las dudas que tengan respecto a los temas que pueda ayudarlos, ¿no? Gracias, Javier, querido. Me encanta tu manera de ser, tu humildad. Que Dios te bendiga, que sigas ayudando y creciendo y llegando a más personas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar. Y creo que gracias vamos a a ti, tener Gloria, por la otra invitación. oportunidad de poder seguir haciendo Cuando muchas quiera. cositas. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a ti, que Dios Gracias. te bendiga, cariños a tus cositas. Gracias a todos mis queridos, gracias por habernos acompañado y esperamos que empecemos a practicar todo lo aprendido el día de hoy. Gracias, muchas gracias, hasta el próximo sábado. Gracias, Javier, bendiciones para ti. Bendiciones para todos, Gloria. Nos vemos.